Que el Señor les bendiga a todos, amados hermanos, en esta tarde. Agradezco al Señor la oportunidad que me presta para estar acá compartiendo la palabra de nuestro Dios. Sean bienvenidos a esta transmisión en vivo de su iglesia, Iglesia Bautista Vida Abundante. Y en esta tarde vamos a estudiar bajo el tema los beneficios de la obediencia. Y quiero que busque su Biblia ahí en Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Vamos a estar leyendo este pasaje, Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3 dice la palabra del Señor tal como está escrita: Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Una vez más lo leemos: Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escrita, porque el tiempo está cerca. Quiero leer la Nueva Traducción Viviente. Dice: Dios bendice al que lee a la iglesia las palabras de esta profecía y bendice a todos los que escuchan el mensaje y obedecen lo que dice, porque el tiempo está cerca. Oramos al Señor. Padre Celestial, te damos las gracias porque nos permites estar acá, Dios mío, en este lugar para hacer esta transmisión, para compartir tu palabra, para alabar tu nombre, Señor, y que tu nombre sea glorificado a través de este mensaje, mi Dios. Te pido que uses mis labios y que me des la sabiduría, Padre, para poder expresar tu palabra, compartirla con mis hermanos. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Como les decía, vamos a analizar o vamos a estudiar bajo el tema los beneficios de la obediencia. Desde pequeños nos han inculcado a ser obedientes. Nuestros padres nos inculcaron la obediencia. Lo escuchamos de nuestros padres. Por ejemplo, cuando muchos de los que son contemporáneos, mis contemporáneos y otros que tienen mayor edad que mi persona, no me dejan mentir que cuando nuestros papás, ¿verdad?, nos decían: pórtense bien, vamos a tener visita, pero no quiero que se porten mal, ¿verdad? Y si uno se portaba mal, estaba peleando, haciendo algún relajo ahí, y nuestros papás solamente nos tiraban la mirada ahí, ¿verdad? Nosotros ya sabíamos pues que iba a caer el castigo al irse a la visita. Igualmente lo escuchamos de nuestros maestros también, y nos decían, les dicen ahí a sus alumnos, ¿verdad? Y nos decían a nosotros cuando estudiábamos: estudien niños, ¿verdad? Estudien jóvenes. Y, ¿verdad? Y si no estudiaba, bueno, ahí iba con el gran 4 para la casa, ¿verdad? Igualmente, yo me acuerdo cuando estaba, no me acuerdo en qué grado estaba, sexto, séptimo grado, mi mamá me puso en un taller, ¿verdad? En tiempo de vacaciones, cuando salimos de la escuela, me puso en un taller eléctrico. Y me acuerdo que digo a mi mamá: para que no pase de ocioso este cipote, lo voy a meter a ese taller, ¿verdad? Y me acuerdo que en ese taller habían 2 cables, había una palanca eléctrica y salían 2 cables, pero un cable, me llamó la atención que un cable era más largo que el otro. Los 2 cables estaban sin ningún aislante, o sea que las puntas estaban descubiertas. Y yo le pregunté al dueño, al patrón, ¿verdad? Y le digo yo: mire señor, mire don fulano, le digo, ¿y por qué están esos 2 cables ahí? ¿Y por qué están? Mira, me dijo, no me dio ninguna explicación, ¿verdad? Solo me dijo: mira, no vayas a topar los 2 cables, las 2 puntas no las vayas a topar, ¿verdad? Y entonces eso me dice: mira, ya voy a venir y ya voy a venir, no vayas a hacer ninguna travesura, me dice. Y yo creo que el señor como iba en bicicleta, a comprar unos repuestos, y a media cuadra quizás iba, cuando yo dije: no me dijo el por qué, ¿verdad? Y voy a averiguar que por qué. Entonces, y los topo los 2, y una gran explosión, ¿verdad? Y entonces se regresa el señor, pero yo la gran explosión, pues hizo cortocircuito, ¿verdad? Entonces, porque yo quería averiguar qué pasaba con los 2 cables, ¿verdad? Y entonces me dice: ¿verdad que lo primero que te dije, eso hiciste? Y desobedecí. Y en la Biblia también encontramos la exhortación a la obediencia. Y Dios nos anima a no olvidar su ley. Por eso en Proverbios dice, en Proverbios 3:1: hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Me llama la atención, pero no obstante, hermano, siempre el hombre tiende a desobedecer las leyes de Dios. Y
aquí aparece en el versículo que acabamos de tomar de base y dice bienaventurado. ¿Qué significa la palabra bienaventurado? Significa dichoso, significa feliz. Y en la Nueva Traducción Viviente dice Dios bendice. En la siguiente palabra que encontramos ahí dice al que lee, al que lee. La otra palabra dice al que escucha la palabra. Y en tercer lugar, al que guarda, o sea, el que obedece. ¿Cómo nosotros podemos conocer lo que Dios le agrada, la voluntad de Dios? En primer lugar, tenemos que leer la palabra. Segundo, tenemos que escuchar la palabra. Y en tercer lugar, tenemos que obedecer la palabra. Y el Señor nos quiere preparar, porque dice Apocalipsis, porque el Señor está cerca, el Señor está a las puertas y quiere que sus hijos estén preparados. Veamos algunos beneficios, hermanos, que podemos obtener por obedecer la palabra de nuestro Dios. En primer lugar, el primer beneficio es que la obediencia a su palabra nos convierte en sabios. ¿Sabe que el Señor nuestro Dios le dio unos estatutos a Moisés para que se los diera al pueblo de Israel? Y en los estatutos y decretos Dios les dice de esta forma. Yo les voy a leer Deuteronomios 4, 5 al 6 en la Nueva Traducción Viviente. Dice: mira, ahora te enseño decretos y ordenanzas tal como me encargó el Señor mi Dios. Ahí está hablando Moisés al pueblo de Israel, para que lo obedezcan en la tierra que están a punto de entrar y que van a poseer. Síguelos al pie de la letra y darás a conocer tu sabiduría y tu inteligencia a las naciones vecinas. Cuando todas estas naciones se enteren de todos estos decretos, exclamarán: qué sabio y prudente es el pueblo de esta gran nación. El primer beneficio que obtenemos por obedecer, por leer su palabra, por escuchar su palabra y por obedecerla es sabiduría. La sabiduría. Y sabe que el Señor les dice: si obedecen mis palabras, si obedecen mis decretos, yo les voy a dar sabiduría y les voy a dar inteligencia. La sabiduría no es lo mismo que la inteligencia, son dos cosas distintas. La inteligencia tiene que ver con la capacidad que tiene una persona para almacenar información. Hay quienes que son inteligentes en el área de la informática, son buenos para programar. Hay quienes que son inteligentes en el área de las matemáticas, en las ciencias, etcétera, etcétera. Si usted se fija, el pueblo de Israel es un país, es una nación que está muy avanzado en la tecnología, son muy inteligentes. Y ahí podemos ver nosotros también los japoneses, ¿verdad? El Señor promete sabiduría y promete inteligencia. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría tiene que ver más que todo con la toma de decisiones correctas en nuestra vida, y tiene que ver también con la conducta del ser humano. Acuérdese que Dios, el Señor dice en su palabra en Proverbios 1:3, dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría, o sea, el temor tiene que ver con el respeto, más que todo, la sabiduría no tiene que ver más que todo con una infinidad de principios, sino más que todo la sabiduría tiene que ver con mi relación con Dios. Si yo tengo una íntima relación con Dios, le voy a ser fiel a Dios, voy a agradar a Dios, voy a honrar a Dios con mi vida. Entonces todas nuestras decisiones deben estar influenciadas por su palabra. De hecho, muchos males actuales de la sociedad se debe a que no obedecen su palabra. Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, muchas personas viven endeudadas pagando préstamos que nunca hicieron por haber servido de fiador y haber confiado ya sea en su familiar o en su amigo que le dijo: mira, quiero que me sirvas de fiador, pero solamente es un requisito, y si yo me voy a hacer cargo del préstamo y solamente es cuestión de papeleo porque en el banco me lo están exigiendo. Y usted de verdad le tomó la palabra a su familiar o su amigo y cayó preso de este mal
y que quedó esclavo, porque yo conozco casos de personas que sirvieron de fiador y la persona que hizo el préstamo, cuando ya estuvo hasta el cuello, ¿verdad? Salió huyendo, salió del país y lo dejó a la persona bien endeudado. Yo conozco una persona que le embargaban prácticamente todo el sueldo. ¿Por qué? Porque no fue una persona sabia, desconociendo lo que dice su palabra en Proverbios 6, 1 al 6, que dice que no tenemos que servir de fiadores, porque quedamos esclavos del banco o de la persona a quien servimos de fiador. Otro de los casos es que vemos muchos hogares destruidos hoy en día a causa de la infidelidad de muchas personas, de los padres, ¿verdad? Que ya sea el hombre o la mujer le es infiel y los hijos se llevan la peor parte y viven cuando se da el divorcio, ¿verdad? Y las consecuencias son trágicas muchas veces para los hijos, entran en depresión y el ambiente que viven estos muchachos, ya sea por violencia intrafamiliar, ya sea por abuso, ya sea por la separación de sus padres, es muy tremendo. Y también las personas que cometen el pecado del adulterio sufren las consecuencias. Pero como les decía, la peor parte la llevan los hijos, Y vemos también el caso que se están dando en las iglesias, no solo en nuestra iglesia, sino que en muchas iglesias, que nuestros jóvenes se van de la iglesia al llegar a la adolescencia, ¿verdad? Cuando estaban pequeños venían con nosotros, pero ya después alguien me decía: hermano, mi hijo ya no quiere ir a la iglesia, mi hijo ya no quiere saber nada de la iglesia, de los hermanos. Pero muchas veces nosotros le responsabilizamos a la iglesia, pero los mayores responsables de nuestros hijos somos nosotros, porque si como padres y adultos importantes que somos en una casa, que tenemos un adolescente y no sabemos, un adolescente o un joven en nuestra casa, y no sabemos suplir la necesidad de amor que tiene ese joven, ellos van a buscar amor en otra parte, se van a ir a buscar amor al mundo, ya sea con malas compañías, con los amigos que los inducen a las drogas, que los inducen a las pandillas, que los inducen a tener relaciones sexuales antes del matrimonio, y somos nosotros los responsables. Porque dice la Biblia: ¿de qué le sirve al hombre que gane todo el mundo y pierda su alma? Y lo podemos nosotros aplicar. ¿De qué te sirve a ti si ganas, te pasas trabajando, ganando dinero, ocupado en tus empresas, ocupados en tus negocios, ocupado en tu trabajo, y pierdes a tus hijos? Tus hijos se pierden en el mundo. De nada sirve. Entonces tenemos que pedir sabiduría. En primer lugar, nosotros como padres tenemos que pedir sabiduría. Y usted me puede decir: hermano, ¿y con mi hijo qué hago? Pídale la sabiduría al Señor, dice la Biblia, y se la dará sin ningún reproche. Y otra, la sabiduría se busca. La sabiduría usted no lo va a encontrar así como se encuentra un billete en la calle. La sabiduría se busca. ¿Cómo la busco?, me puede preguntar. La sabiduría se busca leyendo su palabra. ¿Cómo podemos nosotros ser buenos padres, ser buenos administradores, ser buenos esposos? Estudiando su palabra, leyendo su palabra. Y también vamos a adquirir sabiduría, se busca oyendo, escuchando el consejo de la palabra de nuestro Dios. Y la sabiduría también se va a desarrollar en nosotros cuando aplicamos lo que leemos, cuando aplicamos lo que oímos, lo que escuchamos. En segundo lugar, hermanos, la obediencia acarrea bendiciones. Les voy a leer Deuteronomios 28, 1 al 6 y versículo 9 en la Nueva Traducción Viviente. Como les decía, el pueblo de Israel recibió una serie de estatutos y decretos, y Dios les dice al pueblo de Israel a través de Moisés: les voy a dar estos estatutos y decretos. Si ustedes los estudian, si ustedes los leen, meditan en ellos, los escuchan
y los ponen en práctica, van a recibir muchas bendiciones, van a ser bendecidos. Y Dios les da aquí, escuche bien cuáles son las bendiciones que Dios les da a su pueblo. Y dice, si obedecen al Señor tu Dios en todo y cumplen cuidadosamente sus mandatos que te entrego hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo. Si obedecen al Señor tu Dios, recibirán las siguientes bendiciones. O escuche bien. El versículo 3 dice, tus ciudades y tus campos serán benditos. Tus hijos y tus cosechas serán benditas. Aquí está hablando que tus hijos iban a ser, los hijos de ellos iban a ser bendecidos. Vea usted sus hijos. Usted quiere que sus hijos prosperen en todas las áreas de su vida. Hay que inculcarle la palabra de nuestro Dios. Hay que inculcarle la sabiduría de Dios. Por eso el Señor les dice, las repetirás a tus hijos cuando se levanten, cuando anden en el camino, cuando se acuesten, las repetirás. Somos nosotros los responsables, no es la iglesia. No son los hermanos de escuela dominical los responsables de inculcarles estos decretos a nuestros hijos. Somos nosotros como padres. Y dice, tus hijos y tus cosechas, o sea, tu negocio, tu trabajo será bendito. Si lo aplicamos a nuestro tiempo actual, tus hijos y tus cosechas serán benditas. Las crías de tus rebaños y manadas serán benditas. Tus canastas de fruta y tus panes serán benditos. Aquí está hablando de la bendición, la prosperidad, la abundancia del alimento. No que vas a estar trabajando y se te va en saco roto el dinero. ¿Verdad? Y dice en el 6, vayas donde vayas, todo lo que hagas serán benditos. Está hablando acerca de todo lo que emprendas, todos tus proyectos serán benditos. El Señor va a respaldar todo proyecto que emprendas si o escuchas la palabra, si oyes la palabra y obedeces la palabra. Y el 9 dice, si obedeces los mandatos del Señor tu Dios y andan en sus caminos, el Señor te confirmará como su pueblo santo, tal como juró que lo haría. En estos versículos, hermanos, nos queda claro, nos deja claro, uno de los beneficios de obedecer a Dios es la bendición. El deseo del ser humano es ser próspero, es ser exitoso y ser bendecido, ¿no es cierto? Pero por lo general el ser humano quiere alcanzar la prosperidad, quiere alcanzar el éxito sin considerar a Dios. Muchas de las veces, trabajan, se afanan, estudian, se superan. Yo no le digo que no va a trabajar, yo no le digo que usted no va a estudiar, pero que tiene que poner a Dios en primer lugar, porque muchas personas se afanan trabajando y se olvidan de Dios, se olvidan de leer su palabra, se olvidan de asistir a los cultos, se olvidan de todo, hasta de sus hijos no tienen tiempo de nada, porque dice la Biblia, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. En las demás cosas. Dice el Salmo 127, por más que te levantes de mañana y te vayas a descansar de noche, trabajas y no ves el fruto, porque Jehová no edifica tu vida. Jehová no es el que está edificando tu familia. Yo les decía a los jóvenes que muchas veces yo fui universitario también. Yo nunca dejé de asistir a los cultos. Es cierto que muchas veces hay ocasiones que verdaderamente no se puede, ¿verdad?, ir a alguno de los cultos, ¿verdad?, por algún trabajo, qué sé yo. Pero yo me acuerdo que cuando estaba en la universidad y tenía un proyecto grande y no podía ir a la iglesia, yo me conectaba a la radio. Ahí trabajando, escuchando la radio. Y una radio cristiana, escuchaba las alabanzas, el culto en línea que tenía esa iglesia que transmitía ese culto en la radio. Creo que todavía no tenía la televisión en ese entonces. Pero sabe que muchas personas se afanan. Yo les decía a los jóvenes, lo que les quería decir, que les decía a los jóvenes, ¿de qué te sirve que te pases toda la carrera estudiando
y sales de la carrera, del estudio, ¿verdad? Y te gradúes y no hay trabajo. Si Jehová no edifica tu vida, no es el que está, no pones al Señor en primer lugar. Porque sabe que el mundo te va a decir, el mundo te dice, persigue tus sueños. Yo no le digo a los jóvenes o a las personas que no tengan proyectos, que no tengan sueños, pero tienes que establecer prioridades en tu vida. Porque dice la Biblia, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Tienes que poner al Señor en primer lugar. Yo tenía el sueño, quizás muchos que tienen ese sueño americano, ¿verdad? Y muchos jóvenes también quieren salir huyendo y salen huyendo para allá, para Estados Unidos, el sueño americano. Y ahora ya no es un sueño, es una pesadilla, pero me acuerdo que estaba como a media carrera de la universidad, que yo ya dije, este volado ya está bien, ya no puedo más, ¿verdad? Y estaba tan saturado y dije yo, mejor voy a ir a solicitar la visa. Si me dan la visa, es la voluntad de Dios que me vaya, ¿verdad? Y así muchas personas se excusan y piensan que es la voluntad de Dios, ya solo porque pasan, ¿verdad? ¿Creen ustedes? Les voy a hacer esta pregunta. ¿Creen ustedes que es la voluntad de Dios de una persona se vaya, deje abandonado a sus hijos, abandonado a su esposa, a su familia, para que salga para allá exponiendo su vida a un país que aparentemente es un país bendecido? Pero si ustedes saben, muchas personas saben que las personas viven esclavos del trabajo en ese país, al igual que otros países, potencias del mundo como Japón. Todas estas personas viven una vida tan agitada que no les queda tiempo de nada. Yo me encontré un amigo la vez pasada y me dice, él tiene varios años de estar en Estados Unidos, él viene a ver a sus papás de vez en cuando acá. Y me dice, mira Armando, allá la vida, no es vida, me dice. Mira, te madrugas, te vas al trabajo para que te alcance el dinero para, a modo de pagar las deudas, tenés que trabajar, tener otro trabajo extra. No es vida, no disfrutas la vida. ¿De qué le sirve a una persona comprar un gran televisor, ponerlo en toda la pared y no le queda tiempo? No lo puede disfrutar porque llega a las 3 de la mañana, rendido el trabajo. No lo va a disfrutar. No va a disfrutar el fin de semana con su familia. ¿De qué te sirve estarte afanando tanto, trabajando y no puedes ni disfrutar ni tus hijos? Dedicarle el tiempo que necesitan tus hijos porque vives afanado en el trabajo. Así que, hermanos, dice la Biblia que la bendición de Dios, porque algunas personas piensan que bendición de Dios es bendición porque tengo dinero, pero no puedes disfrutar la vida. No puedes disfrutar de los frutos de tu trabajo. Sabe que una de las maldiciones, porque Dios le puso los estatutos y les dijo, si los obedecen, si los escuchan, si los leen, si los obedecen, tú vas a ser bendecido. No solo tú, tu familia, tus hijos, tu trabajo, todo lo que emprendas va a ser bendecido. Pero si no los obedecen, les dijo el Señor, les invito a que lean en sus casas Deuteronomio 28, ahí va a encontrar todas las bendiciones que Dios les da, si obedecen su palabra. Y también les da todas las maldiciones si no obedecían su palabra. Y una de las maldiciones que me llamó la atención, que les dijo, van a ustedes a sembrar sus viñas, sus viñedos, no los van a disfrutar. No los van a disfrutar, no los van a poder disfrutar. ¿De qué te sirve afanarte tanto y no disfrutas ni de tus hijos? No tienes tiempo para tus hijos, no tienes tiempo para nada, no disfrutas del fruto de tu... Porque dice la Biblia, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Si queremos, hermanos, que el Señor nos bendiga nuestra vida, nuestro hogar, nuestro trabajo, tu estudio y todo lo que emprendas, la receta está a obedecer su palabra. El Señor le dice a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y la Nueva Traducción Viviente dice, estudia constantemente este libro de la ley. Estudia constantemente. La clave del éxito, la clave de la bendición es la constancia. La constancia en las cosas de Dios, la constancia en los cultos, en su palabra, en la oración. Es lo que produce
Tenemos que buscar lo que produce. El Señor dice, sino que de día y de noche meditarás en Él. ¿Para qué? Dice, para que guardes. Está hablando de obediencia, que los pongas en práctica y hagas conforme a todo lo que en Él está escrito. Porque entonces, ahí está la condición, entonces harás prosperar tu camino, dice, y todo te saldrá bien. O sea que depende de nosotros si somos bendecidos, no depende de Dios. El Señor, ahí te he puesto las cartas en la mesa, aquí te pongo los decretos. ¿Cómo puedes obtener sabiduría? Leyendo, escuchando su palabra, escuchando los mensajes y poniéndolos en práctica. Y le dice, pero entonces, si los haces, si haces esto, lo que yo te digo, harás prosperar tu camino. O sea, tú vas a hacer prosperar tu camino y todo te va a salir bien. Así que tenemos que establecer prioridades, hermanos. Dios promete prosperidad y bendición para aquellos que aman su palabra, para aquellos que obedecen su palabra. Y en tercer lugar, ya para finalizar, la obediencia nos hace herederos de la vida eterna. El beneficio más grande de obedecer a Dios es que nos hace herederos del reino de Dios. Cuando nosotros rendimos nuestra vida a Jesús, nuestros pecados son perdonados y obtenemos por ende la vida eterna. En Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieren, a los que creen en su nombre, les dio potestad, o sea, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Este versículo, Juan 3:16, creo que todos se lo saben de memoria. Y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero sabe que hay una condición en el versículo 18 y dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre unigénito del Hijo de Dios. El Señor ya hizo su parte, Dios ya hizo su parte, envió a su Hijo para que muriera por todos los pecadores y tuviéramos la salvación si creemos en Él. Pero depende de ti, si todavía no has recibido al Señor como tu Salvador, depende de ti si echas mano de la vida eterna. Solamente tienes que creer en Él y recibirlo como tu único y suficiente Salvador personal. El Señor te perdona de todos los pecados, ya sea si has cometido un crimen, si has matado, si has violado, cualquier pecado que te puedas imaginar. Pero hay un pecado, porque dice la Biblia que nuestros pecados, dice la Biblia, nos depositan en los profundos de la mar y ya no te los va a sacar en cara. Y los dice, pero dice la Biblia ahí que el único pecado que el Señor no perdona es que rechaces a su único Hijo que envió aquí a morir en la cruz del Calvario. Porque el que no cree, dice el versículo, ya ha sido condenado. El pecado de incredulidad es el único pecado que el Señor no perdona. Así que el llamado está y dice el Señor, venid a mí todos aquellos que están trabajados, que están cargados, yo los haré descansar. Podemos concluir, hermanos, que la obediencia a Dios nos proporciona inteligencia y nos proporciona sabiduría. Nos trae muchas bendiciones en todas las áreas de nuestra vida y nos hace también herederos de la vida eterna si recibimos a su Hijo como nuestro Salvador personal. Quiero hacer el llamado. Si has estado lejos del camino del Señor, si has estado alejado del camino del Señor y has estado tan materializado que no te ha quedado tiempo y has estado lejos, apartado del camino de la sabiduría, ¿sabe qué dice uno de los proverbios? Que el que se aparta de camino de la sabiduría vendrá a parar en compañía de los muertos. Pero eso es lo que Dios no quiere, que tú vayas a parar al camino de los muertos. Vemos nosotros muchos casos de personas que pierden la vida por haberse apartado del Señor.
Y dice la Biblia que el Señor no quiere la muerte del que muere, sino que todos aquellos procedan al arrepentimiento. Y la invitación también va para ti. Si nunca has aceptado o nunca has recibido al Señor como tu único y suficiente Salvador personal, en esta tarde te hago la invitación. Solamente lo que tienes que hacer no es un cambio de religión. Lo que tienes que hacer es recibir al Hijo de Dios en tu corazón y dejarlo entrar a tu vida, que Él sea tu Señor, que sea el que gobierne tu vida, para que seas una persona obediente y te vaya bien. Porque si somos obedientes nos va a ir bien. Si seguimos la instrucción nos va a ir bien. Si no seguimos la instrucción nos va a ir mal. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y esta oración va para aquellos que aún no han recibido al Señor. Repite conmigo estas palabras. Señor Jesús, en esta tarde reconozco que soy pecador, que he andado fuera de tus caminos, que he sido una persona desobediente, una persona que ha andado lejos de tu camino de la sabiduría. Te pido, Señor, que entres a mi corazón. Te abro las puertas de mi corazón y te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Me arrepiento de todos los pecados que he cometido y te pido perdón. Entra a mi vida y reconozco también, Señor, que tú moriste en la cruz, pero también que resucitaste al tercer día. En el nombre de Jesús te doy las gracias. Amén y amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque eres un Dios bueno y quieres que tus hijos, que nosotros como hijos tuyos, Señor, que escudriñemos tu palabra, que escuchemos tu palabra y que la pongamos también en práctica para que podamos recibir sabiduría, para que podamos recibir las bendiciones tuyas y también, Señor, para aquellos que aún no te conocen puedan alcanzar la vida eterna. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Mi hermano Serrano con nosotros. Que el Señor les bendiga a todos.